Hola chicos, a ver, vamos a ver ya el último punto de teoría del tema, que es la reducción de las razones trigonométricas al primer cuadrante. Entonces, este punto voy a usar lo que son las definiciones de ángulos suplementarios, que son los que suman 180 grados, ángulos complementarios, que suman 90, ángulos opuestos, que quiere decir uno positivo y el otro negativo, y ángulos que difieren 180 grados. Ahora lo vamos a ir viendo. Y además de eso vamos a usar lo que vimos en el punto anterior de los signos según el cuadrante en el que estoy. Vale, entonces empezamos. Esto lo vamos a aplicar en ejercicios, que os he puesto aquí los ejemplos en la teoría que os he pasado. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque si a mí, por ejemplo, me piden el seno de este ángulo y lo tengo que calcular sin la calculadora, lo que tengo que hacer es reducir este ángulo a uno equivalente a este en el primer cuadrante. Y a partir de ese del primer cuadrante voy a sacar las razones trigonométricas de este. ¿Vale? Entonces, siempre los ángulos que me den, ¿vale?, los voy a reducir a los equivalentes en el primer cuadrante. Y a partir de eso, y usando lo de los signos que vimos en el punto anterior, ya saco las razones trigonométricas de todos estos ángulos que no conozco. Entonces, voy a explicaros aquí por pasos cómo lo hemos hecho. Entonces, primero, siempre, que son los pasos que os he puesto aquí, tengo que identificar en qué cuadrante está el ángulo que me piden, ¿vale? Entonces, este ejemplo, ¿vale?, que es el ejemplo que os he puesto con un ángulo de 135, ¿vale? Si a mí me dicen un ángulo de 135 grados, este ángulo, lógicamente, está en el segundo cuadrante. Entonces, cuando sea un ángulo que está en el segundo cuadrante, lo que voy a hacer es calcularme el equivalente a este en el primer cuadrante, ¿vale? Entonces, para eso yo hago 180 menos 135, que me va a quedar 45 grados, pues el equivalente a 135 en el primer cuadrante es el de 45. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿El seno de 135 va a ser igual al seno de 45? Pues exactamente sí. En este caso sí. ¿Por qué? Porque en el segundo cuadrante el seno es positivo. ¿Os acordáis? Porque es la i. Entonces el seno de 135 será igual al seno de 45, que es lo que os ponen aquí. Es decir, el seno de 180 menos 45, que sería 135, es igual al seno de 45. ¿Vale? Esto según el dibujo y la teoría que os he puesto. Exactamente igual, con el mismo signo. ¿Qué pasa con el coseno? Que el coseno en el segundo cuadrante es negativo, por lo tanto el coseno de 135 será igual al coseno de 45, pero negativo, ¿vale? Por eso es menos coseno de alfa. La tangente en el segundo cuadrante es negativa. Por lo tanto, la tangente de 135, es decir, del que estoy en el segundo cuadrante, será igual a la tangente de alfa, pero con signo contrario, ¿vale? Entonces, esto que es la parte de teoría, ¿hace falta que me la aprenda de memoria? No hace falta, porque la puedo deducir. Lo que yo tengo que saber es, cuando estoy en un ángulo en el segundo cuadrante, tengo que saber pasarlo al del primero. Es decir, hago 180 menos ese ángulo y ya sé cuál es su equivalente en el primer cuadrante. Y luego usar lo de los signos que ya sabía: seno positivo, coseno negativo, tangente negativa. Y ya está. Esto para los del el segundo cuadrante, cómo se pasan al primero. Cuando tengo un ángulo que estoy en el tercer cuadrante y lo quiero pasar al primer cuadrante, ¿vale? Entonces esto, en el ejemplo que os he puesto, sería este, el de 210. Entonces me vengo aquí, por ejemplo, un ángulo de 210 grados. Entonces, si estoy con un ángulo de 210, yo lo coloco, 210 está en el tercer cuadrante. Entonces, ¿cómo me calculo el equivalente a este en el primer cuadrante? Pues lo que voy a hacer es, a este ángulo le voy a restar 180 y así saco
su correspondiente en el primer cuadrante. Entonces siempre hago 210 menos 180, que me queda 30 grados, ¿vale? En estos ejercicios siempre os va a quedar un ángulo de estos de 45, 30 o 60 que ya conocéis, y si no os tendrán que dar el dato. Entonces, ahora, una vez que ya he calculado el ángulo que va a ser equivalente y del que yo conozco las razones trigonométricas, uso lo de los signos. El seno de 210, si está en el tercer cuadrante, tendrá que ser negativo, ¿vale? Porque aquí la i es negativa. Por lo tanto, el seno de 210 es igual a menos seno de 30, ¿vale? Le cambio el signo. El coseno de 210, como está aquí, es negativo. El coseno de 210, que sería esta parte, es igual a menos el coseno de 30, que es su equivalente, ¿vale? La tangente, ¿qué pasa? Que la tangente, como es seno entre coseno, menos entre menos, me va a quedar positiva. Por lo tanto, la tangente de 210 es igual a la tangente de alfa, tiene el mismo signo. Entonces, con esto ya me puedo calcular las razones trigonométricas del ángulo de 210, porque he sacado su correspondiente en el primer cuadrante. Ahora vamos a ver cómo sería cuando tengo un ángulo en el cuarto cuadrante, ¿vale? Entonces, cuando estoy en el cuarto cuadrante, que es lo que os he puesto aquí, el de 330, vale, este está en el cuarto cuadrante. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcularme cuál es el opuesto, ¿vale?, a el que le corresponde en el primer cuadrante, es decir, mi ángulo grande es este, ¿vale? Este sería el de 330. El ejemplo es 330 grados. Entonces, yo digo, vale, pues me voy a sacar cuánto le falta a 330 para llegar a 360. Entonces hago 360 menos 330, son 30, ¿no? Vale, pues entonces mi equivalente será, lo que a mí me falta aquí es menos 30, pues voy a usar el opuesto a este ángulo y así ya saco su equivalente en el primer cuadrante. Entonces, ¿cómo hago esto? A ver, una vez que tengo aquí el ángulo de 30, ahora ya digo, vale, pues entonces el seno de 360 menos alfa, es decir, todo este ángulo, el de 330, ¿vale? A 330 es este. Esto es lo que para mí sería 330, esta parte de aquí, ¿vale? Entonces digo, el seno de 330 va a ser el seno de este ángulo, ¿vale? Porque estoy aquí, es este mi ángulo, calculo el seno. Entonces el seno de menos alfa será igual, como estoy en el cuarto cuadrante, el seno va a ser negativo, pues será el seno de, el menos seno de alfa, de 30, ¿vale? Luego, coseno, estoy en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo, pues el coseno de 330 será el coseno de alfa, ¿vale? En positivo. Y la tangente, como estoy dividiendo menos entre más, la tangente será menos la tangente de alfa, ¿vale? Entonces, con esto ya quedaría explicado cómo se hace, o sea, cómo se reduce de los distintos ángulos que me den a los cuadrantes, que es lo que yo os he apuntado aquí, ¿vale? Los pasos para hacer los ejercicios. Entonces, en resumen es, primero identifico en qué cuadrante está el ángulo que me dan, que está en el segundo cuadrante, pues busco su suplementario, es decir, hago 180 menos el ángulo que me dan, es el suplementario, ese es el equivalente en el primer cuadrante. Y luego aplico lo de los signos. Vale, que estoy en el tercer cuadrante, busco el que difiere 180, es decir, hago el ángulo que me dan menos 180 y me sale su equivalente del primer cuadrante. Y luego ya uso los signos. Que estoy en el cuarto cuadrante, busco cuánto le falta hasta 360 y uso el opuesto. Es decir, hago 360 menos el ángulo que me dan, pues es el opuesto del equivalente en el primer cuadrante. Vale, saco el valor que me dé y uso el criterio de los signos. Y cuando estoy en el primer cuadrante, lo que voy a usar es el complementario, ¿vale? Que es lo que os he explicado aquí.
ángulos que suman 90 grados. Entonces, en ese caso, un ejemplo sería, a mí me dice el enunciado, sabiendo que el seno de 70 es 0,93, el coseno de 70 es 0,34 y la tangente de 70 es 2,74, calcula seno, coseno y tangente de 20. Entonces yo digo, 70 es un ángulo que está en el primer cuadrante, ¿vale? Y curiosamente, los datos del ángulo que me piden es el complementario a 70, porque 70 más 20 son 90. ¿Vale? Cuando dos ángulos son complementarios, el seno de uno es igual al coseno del otro. Entonces, si a mí me piden el seno de 20, será igual al coseno de 70. ¿Vale? Por lo tanto, ya lo tengo. El coseno de 20 será igual al seno de 70, que es 0,93. Y la tangente es 1 partido de la tangente de 70, que es 0,36, o seno entre coseno. Entonces, con esto que os he explicado, tenéis que hacer el siguiente ejercicio. Adiós.